Padre. Preparando los Pero, tecitos. espérate. Muy bien. Hoy ya estamos partiendo un nuevo episodio del podcast del Maison para el Mundo. ¿Cómo están, Hola, chiquillas y hola. chiquillos? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, Bien, bien. Hola, Aquí reventado comiendo fruta. tomando desayuno. Sí, ¿Dónde desayuno? Está bien, Está bien, está bien, está bien. Hay bien. que alimentarse, comer sanito. Oye, bueno, nos encontramos después de la súper anunciada, con bombos y platillos, cuenta pública, la última cuenta pública de Piñera. Y aquí estamos, con gusto a nada. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué opinaron ustedes de este hecho? No sé, ahí lo vamos calificando. La verdad, a mí me ha llamado mucho la atención lo poco abordada que ha sido durante la semana esta cuenta pública, que en verdad deja gusto a poco tanto a los sectores adherentes al gobierno como a la oposición. En lo que respecta a los adherentes, nada de lo que bueno, como siempre es la agenda de Piñera o busca instalar temas más que colocar, más que diseñar programas o presentar proyectos, lo que Piñera siempre ha hecho es instalar temas y el resto es humo. Pero dentro del discurso que habló sobre desafíos sanitarios, recuperar crecimiento, una agenda de seguridad pública, que es lo que le gusta a la derecha al final de cuentas. Más allá de eso, no generó grandes compromisos hacia su sector. O sea, yo creo que dos cosas que es súper importante fue el tema del Instituto de Derechos Humanos, el reforzar la materia de derechos humanos con la creación de una fiscalía para abordar los problemas, reconociendo el tema de la violación a los derechos humanos cometida el 19 de octubre. Otra, lo que respecta al matrimonio igualitario, que podemos abordarlo más en profundidad acá. Y también como, el único como cuestión como a destacar, o sea, no a destacar como si bueno o malo, sino destacar de importante, aparte del matrimonio igualitario, fue el desarrollo del Ministerio de Seguridad Pública, que tomaría otros ribetes fuera del Ministerio del Interior y una capacitación que está por verse respecto a los funcionarios policiales. Así que esa es la hoja de ruta. No, la verdad no hay hoja de ruta al final para ayudas sociales. No hay respuestas más allá de un perdón que gustó a poco con lo que queda de crisis social y sanitaria. No da respuesta a otras materias, no nombró cultura, no nombró qué sucede también con los proyectos medio ambiente, zona de sacrificio, olvídate que nombró cosas respecto a eso. Lo único que regional que habló fue respecto al tema de la Araucanía, que la verdad, desde el principio del gobierno que creó una mesa de paz que no sirvió de nada, y como bien digo, este gobierno solo se destaca por instalar temas, pero no por presentar proyectos. sí, o sea, yo creo, bueno, en la misma línea del pato, eh, que en esta lógica del anuncio de las cuentas públicas fue un anuncio bastante pobre en realidad, muchas cosas recicladas. Fue como volver a la cuenta pública 2015, hoy con los anuncios de kinder obligatorio, que es un proyecto que se ha discutido varias veces ya en el Congreso, que fue los temas de educación. En educación hablaba de educación de calidad, cuando él fue uno de los que planteaba la educación como bien de consumo. Y en realidad ahora tomó varios proyectos que ya estaban presentados y los llevó a la cuenta pública. Recordemos que fue Piñera también quien saca la urgencia del proyecto de matrimonio igualitario en 2018, y hoy lo toma como un proyecto estrella de su gobierno, cuando fue Bachelet quien lo presenta, y que en general es una pantalla de humo para la realidad que hoy día se vive. Si al fin y al cabo lo que se está haciendo es distraer la atención para poder terminar el gobierno los meses que le queda, eh, debido en realidad a la crisis social, política y sanitaria que hay en el país. Entonces, dentro de ese contexto,
obviamente viene un poco de pan y circo cuando en realidad los problemas reales están en otro lado. O sea, no es que sea malo el dictar el matrimonio igualitario, sino que es malo el contexto en que lo hace, en el sentido de que él fue quien levanta un gobierno que retrasa estos proyectos sociales, bajo la excusa obviamente conservadora del discurso que levanta la UDI, con esta lógica moralista, partido que integra su gobierno. Entonces, el problema radica en la utilización de estos grupos con el fin de salvar un proyecto que ya fracasó, un proyecto de gobierno que fracasó tanto económicamente, donde prometía empleo, fracasó con un gobierno que prometía seguridad, y ninguno de sus proyectos de, entre comillas, traer paz a la Araucanía ha funcionado, porque lo que se ha hecho es militarizar. Entonces, es un gobierno que ha tenido bastantes fallas y necesita algo con que mostrarse, tomando un proyecto que ni siquiera es propiamente de él. En ese sentido, yo creo que fue una cuenta pública pobre, ni a la derecha ni a la izquierda le gustó, una cuenta que recicla mucho, eh, y al final los anuncios que se esperaban sobre salud fueron recortados porque se ha visto ya las huelgas que hay desde el sector público de salud frente a la crisis de la pandemia y nada de eso se anunció ese día. Entonces, es una cuenta pública que pasó sin pena ni gloria, eh, y ahí estamos, mandando saludos. Sí, oye, yo igual concuerdo, Caleta, que fue una cuenta pública sin ningún alma, sin ningún sustento de nada, fue como un trámite para Piñera. Y claro, fue en realidad una instancia que él aprovechó para una vuelta de manos, o sea, una vuelta como de venganza un poco de hacia el sector más duro de la derecha con esto del anuncio del matrimonio igualitario. Por lo cual confirma que él está ni ahí con la realidad actual del país, una vez más. De hecho, la misma Isquia Siches dijo que ella se esperaba mínimo un anuncio de nueva gobernanza de la pandemia, cosa que nunca fue. Y fue efectivamente como, no sé, un reciclaje de miles de otras cuentas públicas y de verdad que no dio ningún tipo de anuncio, por ejemplo, hacia el mundo de las artes y la cultura, que actualmente han sufrido el impacto económico tremendo por el tema de la pandemia, ningún anuncio, por ejemplo, también para ayudas reales y sin letra chica a la gente. Entonces, claramente esta fue una cuenta pública para decir que chao y para lanzarles la bomba al sector como más duro de la derecha y claramente ellos reaccionaron también. Por algo también a los 2 días sacaron este anuncio de retiro 100% de FP, liderado por Alessandri. Entonces ahí igual uno ya como que se da cuenta que el panorama de aquí hasta que se vaya Piñera va a ser un tira y afloja entre la derecha RN y la derecha más dura, ¿cierto? Para tirarse palos, para en el fondo eh, ir viendo como quién es más bacán en el fondo para ver también quién se puede ganar un poco más de votos, pero ya no hay esa unidad que veíamos al principio de una derecha cohesionada, una derecha líder, ¿cierto? Que en el fondo lograba sustentar lo que acordaban. Yo creo que este gobierno ya fracasó en términos unitarios que tenían, en términos de coalición, y lo que vamos a ver de ahora en adelante es puro pan y circo con estas fracciones entre la derecha un poco más light, que podría llamarse así, y otra un poco más dura. Así es que hay que puro seguir nosotros por nuestro lado, ¿cierto? Con la gente, con los candidatos que nosotros creemos que efectivamente pueden hacer una transformación, porque ya es pura decadencia si no desde el otro lado. Yo creo que no hay que sorprenderse mucho de que ya después el día de mañana, bueno, no sé, traten de decir que porque van a expropiar todo, entonces ellos van a proponer, bueno, que eh, cualquier cosa, ¿cachai? Un acuerdo bueno, con Rusia, con, no sé, con China, los que más odiaban, ahora ya todo es posible, así que igual en ese sentido no hay que sorprenderse. Oye, a mí me gustaría acotar, bueno, finalmente yo creo que igual logró algo a pesar de la suma irrelevancia que tenía.
con muchas contradicciones dentro del discurso. Por ejemplo, respecto a migración, él señaló, Chile ha sido históricamente un país abierto, acogedor con los migrantes y que vienen a Chile a cumplir con nuestras leyes, trabajar con honestidad, iniciar una nueva... Se nos fue la Javi, ¿no? Se nos Se cae. fue la Javi. a Sí, personas ahí está el migrantes Javi. arriba del avión. ¿Me Javi, escuchan? rebobina porque te pegaste. Ah, ya, voy a sacar la cámara entonces. Ahí sí. Ya, pues, resulta de que este discurso yo veo un montón de contradicciones. Una de ellas es la sección de migrantes, donde él anuncia y dice, como textualmente estoy citando, Chile ha sido históricamente un país abierto y acogedor con los migrantes que vienen a Chile a cumplir nuestras leyes, trabajar con honestidad, iniciar una nueva vida y contribuir al desarrollo de nuestro país. Queremos que esta política se mantenga. Es una contradicción tremenda lo que veíamos hace unos meses, también varias, en reiteradas ocasiones el año pasado, cuando veíamos que subían a migrantes, que hoy día no contaban con su documentación al día, con un overol blanco y escoltados con un PDI a un avión para retornar a sus países. Eh, Creo que así hay un montón de contradicciones con respecto a lo que señala de adultos mayores, vuelve a mencionar poner a los niños en primera fila, bueno, por lo menos el eslogan ya no es los niños primeros, pero vuelve a enunciar el Sename, siendo que en realidad solo se ha boicoteado los procesos de transformación del Sename a través de la disminución de presupuesto para que estas nuevas instituciones comiencen a funcionar. Y respecto a lo que yo creo que ha hecho que este anuncio no sea irrelevante en el sentido de que ha logrado tener un debate en la palestra pública, no quizás el que quisiéramos, del contenido de fondo, de la hoja de ruta de lo que va a ser sus últimos meses de gobierno. Me hubiese mío gustado escuchar, por ejemplo, cuál va a ser su voluntad con respecto a la participación ciudadana dentro de la convención. Me hubiese gustado escuchar que va a inyectar más recursos al eje de participación, cómo se va a hacer en la discusión de la convención una sala transparente, como lo es hoy día el Congreso, donde las sesiones son transmitidas en vivo. Eso hoy día no está resuelto y al parecer de parte del Ejecutivo tampoco hay una voluntad para avanzar en ese sentido. Y eso se traduce en que hoy día no tiene disposición de inyectar más recursos para que esto se pueda realizar. Y con respecto a lo que es el matrimonio igualitario, ayer salió una nota en The Clinic con distintos voces, dirigentes, otros no, de la comunidad LGTBI, donde señalan algunos un disenso muy claro, que hoy día el anuncio no es más que un intento desesperado de ganar aprobación o lavado de imagen, que en otros términos se llama como pink watching, que significa que se utiliza la comunidad LGTBIQ+, como un baño para limpiar las manos de este gobierno, principalmente como limpiar las políticas malas, porque eso es lo que hace hoy día. No estamos hablando, por ejemplo, de la falta de políticas públicas para la gobernanza dentro de la pandemia, el cuestionado IFE, que ahora es ampliado, pero va a ser entero, o sea, para todas las personas con registro social de hogares durante junio, julio, agosto, y en septiembre se reduce el 50%, y ahí me pregunto, ¿qué va a pasar en septiembre? ¿La gente va a tener pega? ¿Se va a solucionar el problema económico en septiembre? Como que esperamos, abrir las fondas y que todos puedan emprender con un negocio en las fondas, como que no entiendo ahí lo que plantea. Y claro, lo que hace es poner en boga el matrimonio, hace saltar a la iglesia, a la derecha más dura, etcétera, pero también desconoce la realidad que hoy día vive la población LGTBIQ+, que es principalmente de discriminación y también de una persecución a partir del odio. Tenemos matanza, eh, acribillamiento, torturas también. Por ejemplo, en nuestra región es una zona roja. Esta semana también fue una parte del juicio al asesino de Nicole Saavedra, que todavía no se puede lograr establecer una condena. Entonces, creo que es desconocer hoy día los reales problemas que tiene la comunidad. He dicho, porque no sé qué más decir de este nefasto gobierno. El Yo pato está veo, inspirado. sí, mira, yo veo tres cosas súper eh, interesantes de lo que pasó en esta cuenta. Uno, ver de dónde salió la idea del matrimonio igualitario. O sea,
Aquí nunca fue señal, nunca dio señal. El gobierno que iba a avanzar en ese tema, no hubo conversaciones con actores, no hubo iniciativas desde algún ministerio, cartera en pos de la comunidad LGTB, tampoco existió conversación entre las mismas cartas, entre el gobierno y su coalición para avanzar en este tema. O sea, como que da la sensación que Piñera el 20 de mayo, preparando la cuenta pública, insertó esa agenda. O quizás también no. ¿Por qué? Porque se sabe de que Piñera siempre en el mundo de la derecha, a pesar de que tiene un respeto, un espacio ganado ya, siempre lo han mirado con recelo, sobre todo desde la UDI, por lo que le hizo a Lavín en el 2005, por lo que le hizo también a Matei en los 90 cuando era parte de RN incluso. Y también porque es un sujeto que tiene su propia plata, po. Entonces siempre se ha movido solo. ¿Cachai? Nunca ha necesitado padrinos políticos al interior de la derecha. Entonces siempre ha habido rencillas con personajes como Lavín. Y la verdad se sabe de que estos proyectos de matrimonio igualitario dejan, por un lado, dejan de lado a una candidatura como Lavín, que a pesar de mostrarse progre y abierto a la conversación, en los temas valóricos nunca los nombra. Nunca es tema Lavín dentro de su agenda, siempre lo evade. Entonces, igual acá le tira la pelota a esos sectores, es le da espacio a Sichel, que sí se ha mostrado abierto a este tipo de agenda, fue parte de su gobierno, fue parte de una carta que él tuvo también dentro de su círculo de funcionarios importantes en este gobierno, y creo que a Bópoli con Briones también, que también fue parte de su gobierno. Entonces, ¿de dónde nace esto? ¿Qué jugada política? Esta es una jugada política, obviamente, ¿cachai? Y la pregunta es dilucidar si esto de verdad fue para capitalizar un sector de la derecha que él quiere que empiece a emerger, o a final de cuentas es para dejar quizá dentro de toda esta hoja en blanco que tiene en su gobierno, que todas las cosas que han salido por el Parlamento, quizás dejar un legado, entre comillas, que él siempre ha querido y con su ego y no ha podido instalar. Exactamente, exactamente. Ahí yo creo que va a ser clave, quizás no tan clave, pero es importante como en términos de hechos políticos porque finalmente estamos en la recta de elecciones. El próximo fin de semana son la segunda vuelta de los gobernadores en algunas regiones. Tenemos después las primarias presidenciales, ya en noviembre tenemos las presidenciales, entonces tenemos un ambiente, un ánimo democrático, de elecciones, de participación, y yo creo que iba a ser clave cómo hoy día eh, se puede consolidar un proyecto alternativo a pesar del voladero de luces que hoy día tiene la derecha para salvarse. O sea, el anuncio que hoy día hace Alessandri del retiro 100% de los fondos fue en salida, que es de RN, diciendo si ustedes tienen mala idea, nosotros también, y bajo ese argumento el diputado apoya la idea planteada por Alessandri de retirar el 100% de los fondos a AFP, es que te busca como con este voladero de luces como yo creo que engañar a la población con respecto a quién apoya qué cosa. Porque tenemos hablando a Alessandri un día del retiro 100% de los fondos y el otro día Pamela Giles presentando el proyecto y tú decís como se te pierde un poco el mapa político, tú no veís la frontera o la línea de divisoria que es transparente y al parecer muy fácil de transgredir y así como la oposición más extrema como se autodenomina Pamela Giles se puede aliar con la derecha más extrema en este caso, que sería la UDI. Entonces yo creo que este va a ser un periodo clave en el sentido de cómo hoy día los proyectos transformadores pueden lograr concretar eh, ideas, proyectos, consolidar claridades. Yo creo que eso, encuentro que es un ambiente sumamente líquido y que este tipo de anuncios apuntan a eso, a confundir, a hacer un voladero de luces y a dispersar también y disputar votos, claramente, disputar votos.
Sí, yo creo que ahí esto igual tiene que ver un poco con la rencilla entre lo que es UDI y RN. Si al fin y al cabo Piñera no militará, pero llega ahí bajo un cupo de RN y su primer gobierno fue siendo militante. Eh, entonces al final este es como esta típica rencilla entre ambos partidos, entre la UDI y RN, donde Piñera lo que hace es ponerle el camino difícil a un presidenciable que obviamente no es de su sector político, que no es un- es es una derecha conservadora que viene tomando fuerza como oposición a lo que ha sido los gobiernos de RN, que si bien son conservadores, pero son más bien ligados a la industria y al comercio, siendo un espacio un poco más abierto a temas de diversidad y todos estos temas que le incomodan a la U. Y es un poco lo que dice el Pato, pavimentarle el camino a Sichel, que es parte de, o fue parte del círculo más íntimo del gobierno, y abrir una posibilidad e incomodar a Lavín por otro lado, que no se refiere a temas morales cuando habla en público y siempre intenta evitarlo, porque obviamente todos sabemos cómo piensa un Lavín en estos temas sobre todo. Y el tema de este voladero de luces que ocurre de Alessandri diciendo que hay que retirar el 100% de los fondos porque no hay que dejarle dinero a populistas, y empieza también esta campaña del terror hablando sobre expropiación o nacionalización de los fondos de pensiones, totalmente fuera de contexto, porque al fin y al cabo en Chile existe esta lógica del terror sobre la propiedad estatal o el manejo del Estado sobre ciertas propiedades, en este caso fondos de pensiones, sin entender lo que implica un proyecto donde se elimina al privado de la participación de los fondos de pensiones, y que los fondos particularmente pasan a ser administrados por una nueva entidad y no una FP. Entonces, bajo esta lógica se genera esta polvareda, eh, también con el fin de distraer estos proyectos que se han presentado tanto de los sectores más de izquierda, como puede ser el Partido Comunista y el Frente Amplio, y otros un poco más de centro que buscan reformar lo que es el sistema de AFP, más que nada. Entonces, al fin y al cabo se juega con esta lógica del terror que hoy día la gente comenta y habla de que no quiere una estatización o una expropiación de esos fondos sin entender las dimensiones que esto tiene y sin comprender que en realidad es un cambio de administración a un fondo más, a un fondo solidario en realidad, que es la propuesta que es la que tiene más fuerza dentro del Congreso. Entonces, viene a cubrir varios baches este anuncio de Alessandri y retirar el 100% y que obviamente tiene cabida con el populismo de Pamela Giles, que ya presentó un proyecto para retirarlo todo sin dimensionar las repercusiones que eso tiene. Ha estado ahí complejo la semana, pues. ¿Qué más encuentran ustedes que viene ahí a estar, a ser importante en el debate? ¿O debería ser importante en el debate de esta semana que pasó? Yo vi el micrófono de la Laura abierto. Sí, no, que me parece súper asertivo todo lo que hemos dicho, también al calor un poco de las encuestas que han ido saliendo. Hace poquito también hizo una encuesta el podcast de La Cosa Nostra, que ellos preguntaban respecto al nuevo panorama de las presidenciales. Y en estos datos aparecía que si bien en un escenario de primarias, por ejemplo, de la izquierda, ganaba Jadwe, en una primera vuelta sí o sí iba a estar disputado entre Lavín y Jadwe, por ende habría una segunda vuelta entre ellos, y allí por unos pocos puntos estaría ganando Lavín. Ya, entonces, por más que igual hablemos de esta, pero por muy pocos puntos, onda 2 puntos, entonces igual sería como una disputa bajo el escenario ficticio, ¿cierto?, de esta encuesta, igual sería una disputa compleja, o sea, voto a voto en el fondo.
Entonces tampoco tenemos que, nosotros que nos consideramos de izquierda, dejarnos engañar un poco por este escenario de que la derecha está quebrada, ¿cierto? Que en el fondo ya están perdidos. Yo creo que no es tan así. O sea, sabemos muy bien que ellos al momento de las elecciones, al momento de cuando ya hay que cuadrarse realmente para que no gane un proyecto transformador, lo van a hacer. Y en ese sentido es un poco el llamado, o sea, yo creo que si bien esto lo hacen mediáticamente, porque ellos son de la escuela mediática, recordemos que Piñera viene de toda esta escuela estadounidense de Harvard, ¿cierto? De toda esta escuela que los forman para poder hacer un show, o sea, son gente que son expertos en show y pirotecnia, y por ende también estos voladeros de luces no nos tiene que engañar a nosotros que sí estamos por un proyecto, ¿cierto? Un proyecto real, transformador, para decir, no, acá ya está todo ganado, está todo listo, vamos al 2022, vamos a tener un gobierno de izquierda. No es tan así. Yo creo que esto se va a ver efectivamente voto a voto, y muchas de las encuestas también, no solamente esta que yo les nombré, que lo llevaron a cabo, bueno, específicamente el que estuvo a cargo es Alberto Mayol, cierto sociólogo, pero hay otras encuestas también ya como más del oficialismo, ¿cierto? La academia, etcétera, que también demuestra que hay un escenario en disputa entre la figura de Lavín y Jadwe. Y que también hay otro elemento importante, que es que en un escenario ficticio, si entrara a participar otras personas independientes del mundo de la televisión, como por ejemplo Julio César Rodríguez, ahí al tiro pierde peso Jadwe y Lavín y figuras que son de partidos políticos. Entonces ahí también nos llama un poco a saber el momento, a leer el momento en el que estamos. Yo creo que obviamente la unidad es lo más importante ahora, pero tenemos que seguir trabajando. Yo creo que día a día tenemos que seguir conversando con los vecinos, con las vecinas, ¿cachai? Este mismo podcast, difundirlo, o sea, poder hacer un llamado real a que la gente se informe de buenas fuentes, porque, insisto, todo lo que vamos a ver y que salga desde los partidos de derecha o de centro derecha, de ahora en adelante, va a ser pura pirotecnia. Y también se me fue un elemento importante, que es la figura de Yasna Proboste. También ahí en las encuestas ella marca bastante alto como una opción, ¿cierto? Sobre todo de esta centro izquierda y del centro, ¿cierto? Para poder disputar este liderazgo presidencial. Entonces, tampoco podemos venir y decir, estamos todos ok, y el panorama. No, yo creo que esto se va a disputar voto a voto. No es que esto va a ser de un día para otro, sino que esto va a ser voto a voto. Con eso me quedo. ¿Ustedes, chiquillos, alguno que quiera sumar una opinión? Podríamos hacer la sección lo que no fue noticia o no le alcanzó a ser noticia. Yo creo que eso sería una muy buena sección. Oye, el Pato se fue. Eh, no sé, yo creo que hay varias cosas que no alcanzaron a hacer noticia hoy por hoy. Entre esas cosas, y que fue muy importante, el tema del pase y las reflexiones y el funcionamiento del pase, que pasan sin pena ni gloria porque nadie entiende nada en realidad. El otro día estaba viendo un matinal en la mañana, donde entró un carabinero, un diputado, intentaban explicar cómo funcionaba el pase, y que al final no lograron dimensionar las cosas. Oye, Entonces, todos los días esas normas, nos vamos a volver sí, locos. sí que hay varias cosas que no alcanzan a hacer noticia hoy por hoy, porque entre que no se entienden y que pasan sin pena ni gloria por la televisión chilena. Sí, a mí me gustaría agregar dos cosas. La primera, de mi comuna, La Cruz, en donde la candidata de la UDI, la Miren Chu, la hija de la alcaldesa que ha estado por más de 30 años gobernando, fue a reclamar al TER, literalmente, porque perdió por una diferencia de 47 votos y según ella había un escrutinio no realizado de una forma adecuada, había, no sé, que habían apoderados como que no pudieron estar presentes, que por eso quería objetar la votación. Y el TER
le dijo que no, que la votación se había realizado bien y lo que ella estaba planteando no correspondía, ya que sí hubo una presencia en la mayoría de las mesas de apoderados de ambas candidaturas. Aquí en La Cruz se disputó la alcaldía de los socialistas con la Filomena Navia y la Mirenchu representando la UDI. Finalmente fueron ellas dos las fuertes, pero había un tercero que era un ex UDI, que también trabajó cercano con la mamá, que es la actual alcaldesa, y que según yo le quitó algunos votos y ahí es donde se produce la ganada de la Filomena por 47 votos arriba de la Mirencho. Así que también quería comentar esto, lo que no alcanzó a hacer noticia de esta comuna, que nuevamente la UDI va a llorar al TER y sale trasquilado. Y lo otro, que es una noticia sumamente interesante, porque la Corte de Apelaciones ordena suspender el ingreso de naves con carbón a la Bahía de Quintero. Recordemos todo lo que ha sido el desastre ecológico, ambiental y de vida de Quintero Puchuncaví, Ventana, toda esta conurbación que hay. Este es un recurso que se interpuso en 2019 en contra de Ajes Jenner y Puerto Ventana, ya que aparecían fotos, no sé si se recuerdan, de la playa negra con carbón, con el mar con una espuma, bueno, varamiento de peces, etcétera. Y hoy día ya sale una resolución en donde dice que se tiene que parar este ingreso del carbón y finalmente este fallo viene a ser un antes y después de lo que ha sido la lucha acá en la quinta región, en las zonas de sacrificio, al ponerle un alto a la hoy día la destrucción del ecosistema. Ahora, claro, igual quedan otros procesos, las empresas pueden apelar, ir a Corte Suprema, puede que este fallo se pueda revocar, pero sin duda es un avance en la justicia ambiental y de las comunidades hoy día que están luchando por la limpieza de sus playas, por la limpieza de su entorno y también para frenar todas las consecuencias sanitarias que existen. O sea, en Ventanas, en Quintero, se ha producido un alza, por ejemplo, hace 2 años, creo que fue el 2019, cuando se dio como la ola de los abortos espontáneos, del aumento de la tasa del cáncer, de la contaminación de las tierras. Recordad que hace muchos, muchos años atrás esta era una zona agrícola, o sea, en una producción agrícola dentro de la quinta región y que hoy día ya no se puede plantar ni una papa. Entonces eso quería mencionar que no alcanzó a hacer noticia y que yo encuentro sumamente relevante. Esto salió ayer, y que debería tener al menos una sección a nivel nacional porque es una lucha de un pueblo organizado que se pone y trabaja en conjunto con algunos diputados del distrito, senadores, con un equipo de abogados y abogadas, y donde ganan esta primera patita de la disputa. Así que esperar que las empresas se queden con esta resolución y no acudan a la Suprema para que les anule y puedan seguir descargando carbón en este sector sumamente contaminado. Eso quisiera agregar antes de que hagamos la última ronda, po, y empecemos a despedirnos. No sé si les tinca. Estamos hablando como temas, recién tuve que ausentarme un poco, así que estoy contextualizándome como temas que son noticias, ¿no? Como dentro de todo. Claro, lo que no alcanzó a ser noticia Ah, ya. Oye, yo quiero de la instalar algo contingencia. súper Dale. importante, algo internacional, de que hay dos cosas, dos elementos súper importantes que se vienen esta semana. Una, mañana es eh, la Perú. segunda vuelta de Perú, con Keiko Sí. Fujimori y Pedro Castillo, donde Keiko Fujimori tiene una concentración importante en Lima, mientras que Pedro Castillo tiene un gran avance en los sectores altos y lo que nosotros acá llamamos como regiones, es el sector fuerte de Pedro Castillo, lo cual es súper importante a nivel geopolítico, y a la vez, en paralelo, también hay elecciones en México, en lo que sería o no cómo se puede instalar Morena en el Parlamento, el partido de AMLO. Entonces se vienen elecciones súper importantes que dibujan nuevamente el, el, el color político de la región. Ya bastantes columnas están sacando medios como La Tercera o el Mercurio respecto a un cambio de aire, porque
En el 2016 hablaban del debacle, el debacle de la izquierda en la región, ¿cachai? Con Macri, Bolsonaro, Piñera. Hoy en día ya eso se está revirtiéndose, ayudado quizás por las contradicciones que generaron y que no cumplieron las expectativas de los electores. Sin embargo, hay que estar atento ahí también. Y otra cosa que quería dejar instalado es la segunda vuelta de gobernadores, que se viene la próxima semana ya, 13 de junio, la cual va a estar marcada por la elección de Santiago entre Karina Oliva y Claudio Rego, que no está exento de polémicas tampoco, porque Orrego, respecto a la definición de la derecha de apoyar o no a Orrego, entre las pocas, entre las razones que no hay este apoyo es que uno Orrego no lo ha buscado y lo otro es que temen de si apoyan a Orrego fortalezcan a Yasna Proboste. Entonces, a ese nivel de disyuntiva está la derecha en este momento. Sin embargo, sin sobredimensionar esas elecciones, sin sobredimensionar tampoco el debacle de la derecha, porque, como bien dijo la Laura en su palabra pasada, un sentido de aterrizaje también, que en estos péndulos nosotros tenemos que aprender respecto a lo que pasó en las elecciones con Piñera, que la razón de que ganó Piñera arrasó el 60% esa vez contra Guiller, que fue una derrota por donde se le miraba, y luego hay un debacle en los constituyentes de la derecha, como es un péndulo que hay que estar muy atento todavía no hay algo definido, un capital definido, está todavía la carne está echada, así que a no confiarse porque se viene, esta cuestión se va a pelear voto a voto, no hay que confiarse. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el Pato. También hago ese llamado de mirar un poco a lo internacional. Creo que es importante el panorama que nos ofrecen los países de Latinoamérica en estas nuevas elecciones también que se vienen. Y el rol en realidad que también está jugando China, ¿cierto? Que está jugando también Rusia este último tiempo, Inglaterra, ya que son liderazgos que se van desenmarcando de Estados Unidos, que está francamente en decadencia. Un dato importante es que esta semana, hace 3 días, Inglaterra fue el primer país ex Unión Europea, porque con el Brexit ya no están en la Unión Europea, que marcó 0% de muertos o sea, 0% porque no hubo ningún muerto, o sea, ni siquiera uno, ya, lo cual es un 0% sin ningún margen de error en el fondo, que marcó sin ningún muerto después de esta pandemia gigante que vivieron y que estamos viviendo en el mundo, ya, y siendo que están en una ventaja mucho mayor que otros países de la Unión Europea, que actualmente todavía siguen atravesando una crisis bastante fuerte con estas terceras, cuartas olas. Así es que yo creo que muchos países vecinos los miran ahora con envidia de haberse salido de esta Unión Europea y que también la Unión Europea está vetando las vacunas Sinovac, que viene de China, ¿cierto? Y están utilizando la pandemia también para sacar ganancias económicas y poder hacer todo un bloqueo. Así es que creo que también es interesante a nivel geopolítico cómo estos nuevos liderazgos, estos nuevos escenarios se van configurando en algunos países. Y yo creo que un poco el llamado es eso, o sea, como a también levantar y bueno, al Colegio Médico igual le ha dicho este último tiempo, de poder levantar una nueva gobernanza de la pandemia. Y en general yo creo que la pandemia es un síntoma un poco como de la realidad política también del país en el fondo, de cómo levantamos un nuevo Chile, ¿cierto? De cómo hacemos una nueva política transformadora, que no copie modelos externos, que seamos capaces todos juntos, ¿cierto? De poder levantar algo que reformule, ¿cierto? También con la nueva constitución que vamos a crear. Yo creo que eso también es un poco el llamado, o sea, a poder entre nosotros resolver qué es el país, la identidad, la nación o las naciones, ¿cierto? Porque si hablamos de plurinacionalidad, las naciones que queremos en el fondo levantar, que queremos fortalecer, desarrollar. Entonces yo creo que ahí
es interesante ver cómo también marcan el pulso otros países con distintas figuras, distintas formas, que salen de lo habitual, que salen de este registro más típico, común, que siempre venía pauteado de Estados Unidos, que venía pauteado la OMS, la ONU, etcétera, etcétera. Yo creo que es interesante también tener ese grado de originalidad en las decisiones y en todo el espectro, tanto político como científico, que vamos a emprender como país. Así es que con eso me quedo un poco como juguemos a innovar, juguemos a crear, juguemos a poner en el fondo todos nuestros conocimientos en un proyecto nuevo, en un proyecto transformador, ¿cierto? Que venga a quebrar estas lógicas que están tan sedimentadas en nuestra sociedad. Con eso me quedo en este podcast para ir cerrando, ¿cierto? Estas palabras más finales que hemos dado ya con el Pato. Yo me quedo, bueno, en lo que se ha hablado dentro de este podcast, eh, como con las medidas del gobierno en realidad, como con esa revisión, medidas un poco desesperadas frente a la problemática social que tiene, eh, y que al fin y al cabo se han caído los grandes discursos, o sea, igual poniéndolo en un contexto internacional. En un inicio se nos hablaba del mejor sistema de salud del mundo, se nos hablaba de que la pandemia la estábamos controlando, nos comparábamos con otros países y aquí estamos con 8.000 contagios diarios prácticamente, y el gobierno intentando distraer la detección de estos problemas. Entonces, me quedo un poco con eso, con las maniobras del gobierno, cómo existe un desorden al interior de lo que es la política chilena, y que nos enfrentamos a un proceso nuevo, un proceso de cambio o sea, con este contexto enmarcado, o sea, con una derecha desordenada, con una derecha que no ha logrado acertar ni controlar la pandemia ni llegar con sus políticas sociales a donde se necesita. Y que un poco también lo que está sucediendo a nivel mundial en diferentes contextos políticos donde hay- ha habido un cierto reordenamiento de las fuerzas políticas. Hoy ha estado, encuentro súper entretenido e interesante el podcast, han salido hartos temas y ahí me gustaría agregar el último ya para despedirme, es que ayer también en las noticias que no fueron noticias relevantes, CERVEL liberó los datos sobre la participación en el plebiscito 2020, donde se evidencia que el rango entre 20 y 24 años fue el segmento etario que más participó en las elecciones con un 57% de asistencia a las urnas y que es seguido por aquellos entre 18 y 19 años. Bueno, también después lo sigue como en tercer lugar de quienes más participaron, el rango de 25 a 29 años. Eso yo encuentro que es notable, que es una señal clara respecto a cómo se va a construir hoy día la configuración política a nivel de parlamentarias, por ejemplo, de los cores, que viene una elección importante también, sobre todo con el inicio de esta nueva etapa de las y los gobernadores que asumen ahora a fines de junio. Yo creo que revisar esos datos es clave para hoy día cómo las organizaciones sociales, los partidos empiezan a configurar sus candidatos y candidatas y cómo éstas deben responder, a mi opinión, a un proyecto colectivo y también social y juvenil. Ojo con ese factor joven. Yo creo que ahí es importante ese dato que da CERVEL para todo lo que es la proyección de la construcción de este panorama más político, institucional, en esa línea que es la electoral, y cómo se empieza a configurar ya cómo van a ser los próximos años de gobernanza, al menos los próximos 2, que van a ser de mucha transición. Recordar que de que la convención va a funcionar hasta el próximo julio, agosto más o menos, y va a haber otro plebiscito de salida, entonces ahí también se van a aplicar otros cambios. Eso quisiera acotar. Yo creo que podríamos compartir esas gráficas, hay unas gráficas re bonitas que sacó el CERVEL a través de la página del MySon para que quienes nos escuchan la puedan revisar. Y eso, pues, nos estamos despidiendo. Bacán. Que estén muy bien, les deseo todo el éxito, chiquillos, en su defensa. Esperamos contar en un próximo capítulo con 2 nuevos sociólogos oficiales. Y claro, yo creo que uno es socióloga, el momento que empieza a estudiar, pero ya tener el título es otra cosa. Entonces, desearles el mayor de los éxitos y esperamos en el próximo capítulo contar con 2 sociólogos oficiales.
Ya, chiquillos, Ya, que agradezco estén muy esa bien, saludo. que estén muy bien y les vaya súper Nos bien. vemos. Chao, chao.